Noches. Buenas noches, todo mi querido público. ¿Cómo atardecemos? Pues todo bien. ¿Y usted cómo vamos? ¿Cómo va? Muy bien. David, Camila, bienvenidos. Bienvenida a los nuevos compañeros. Gracias, profe. Pueden permanecer sentados como en la parroquia. Mientras va llegando todo el auditorio, los invito a que vamos bajando la última versión del documento, que mi papá la montó hace unos minuticos. Ya confiamos que para el día de hoy ya tengamos el cupo oficial del semestre. Porque hasta la semana anterior estuvimos recibiendo compañeros. No es que no queramos recibir, sino que pienso que ya la universidad en este momento, ya en este primer mes, pienso que ya está el cupo completo. De hecho, ya en ese momento ya oficializados tenemos 36 personas. Hace unos 3 minuticos estoy confirmando el último listado. Bueno, sabe que todos son siempre bienvenidos. En este momento estamos la tercera parte del curso. Pero sabemos de que el último bus de la institución no ha llegado. Entonces siempre algunos, por problemas de transporte hasta ahora, pues estarán apenas llegando. Entonces vamos con mucha paciencia a ir arrancando. Ayer, que fue 21 de febrero, comenzó otro signo zodiacal, de que estamos comenzando precisamente Piscis, que es el signo de los grandes soñadores del zodíaco. Posiblemente tengamos algunos compañeros que sean piscianos, y los que tengan esa característica nos avisen para hacerles llegar una torta y hacer la partición del vino próximamente. Dentro de esas grandes personajes, les compartí justamente el día de ayer que era una celebración más de el señor Bruno Giordano, que fue, digámoslo así, el parcero grande de Galileo, tipo convencido profundamente de lo que había leído, que había investigado. O sea, para él no era, literalmente, la creencia no funcionaba, funcionaban las evidencias. Es una discusión que se sigue presentando en todos los niveles, tanto académicos como intelectuales, políticos o religiosos. Hay gente que piensa que a través de la cultura, a través de la educación, se van formando ciertos paradigmas que, bien o mal, van condicionando la libertad, incluso el pensamiento de los seres humanos. La época donde ellos estuvieron fue muy dura, fue una época donde estaba el poder de la Inquisición, no se podía pensar diferente. Bruno pensó diferente, y aunque fue llamado por fiscalía para que corrigiese su pensamiento, el tipo se sostuvo. Y por eso quise ayer honrar la memoria. Siempre me pareció un tipo muy brillante, sobre todo muy revolucionario para esa época. Galileo, cuando vio que a Bruno lo habían quemado y lo llamaron también a la Inquisición, a pesar de que tenía grandes amigos, siempre le dio un poquitico de susto y renunció públicamente a lo que había dicho. Aunque eso le salvó la vida, no fue suficiente, porque recuerden de que él fue desterrado. Le tocó los últimos años estar en una isla donde perdió prácticamente sus grandes privilegios. Voy a
Mientras sacan, digamos, compañeros, ya muchos, voy a hacer una lectura de parte del documento que les compartí ayer. Ojalá que estén leyendo conmigo también. Yo tengo el celular y ustedes van abriendo el documento. Solo que haré fuerza con un pedazo. Mientras Stephanie se va acomodando, ya llego. Listo, entonces, ayer el documento, lo hice ayer. Saludo cósmico para mis queridas pupilas y queridos pupilos, bendiciones. Un día como hoy, o sea, febrero 21, en el año 1600, fue quemado en la hoguera Giordano Bruno, a manos de uno de los hombres más aterradores de la historia, el inquisidor Roberto Bellarmino, el mismo que dirigió el proceso contra Galileo, por comprobar que la Biblia estaba equivocada, y entre más sabemos y más pasa el tiempo, más equivocada está. ¿Sabían que Bellarmino fue canonizado, es santo, y el último titular de su cátedra cardenalicia en 2013 se llamaba Jorge Mario Bergoglio? Recuerde que muchos recuerdan a este gran personaje, muy cercano. El único pecado de Bruno fue utilizar algo maravilloso que poseemos, la razón. Se apoyó en Copérnico, pero fue todavía más allá. Introdujo los conceptos de un universo infinito, con infinitos sistemas solares e infinitos planetas, algo que marcaría los puntos básicos de la cosmología de los siglos XX y XXI. Por eso fue quemado vivo en el campo del Fiori. Antes su lengua fue cortada para que no pudiera pronunciar palabra alguna. Mientras estuvo encarcelado, escribió un memorable poema al Papa Clemente VIII, que no tuvo clemencia de él. Y un pedacito, luego un fragmento, dice: decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? Y me acusáis, sabiendo que nunca delinquí. Quemadme que mañana, donde sentáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Puntos suspensivos. Ese dato es muy valioso porque precisamente en esa misma plaza, delante de una estatua, la historia sigue recordando a Bruno Giordano como uno de los grandes revolucionarios de la ciencia. Ya no era válido lo que se decía primero. El maestro lo dijo Remis, lo dijo Juan, lo dijo el decano. No, se necesitaba la evidencia científica. Había un método científico que había comenzado desde el señor Bacon. Era, digámoslo así, inicialmente, primero era muy fácil sacar el método científico, y ya básicamente era observar, empezar a formular algún principio, una ley, y sacar una teoría. Hoy en día no siempre se puede experimentar, hay muchos descubrimientos del siglo XXI, incluso del siglo XX, que primero se anunciaron y al cabo del tiempo se comprobó su existencia. O sea, no siempre se comienza con la experimentación, hay que tener un cierto cambio de paradigma. La gente cree que es que todo arranca experimentando, no. Hay experimentos que son mentales. Por ejemplo, la antimateria fue primero escrita y al cabo de los años descubierta. La partícula de Dios, premio de los últimos años, el señor O'Higgins. Este tipo de partículas fueron pronosticadas y al cabo del tiempo fueron descubiertas. Porque hay partículas que han descubierto muy rápido. Igual fue Bruno. Bruno se atrevió a mirar lo que no habían visto. Hoy en día pues sabemos de que existen más de 100.000 millones de soles similares al nuestro. Hay muchos sistemas solares, hay exoplanetas. Y para señores como eh, Carl Sagan, por ejemplo, muy admirado en la NASA, él pensaba que era lo más lógico en el universo es que hubieran muchos seres inteligentes, que hubieran muchas tierras
similares a la nuestra. De hecho, matemáticamente, así está la posibilidad. Entonces quería solamente honrar la memoria de este señor. Y antes de seguir, vuelvo a recordarle a todos los compañeros presentes, ya somos 28, que tenemos un pacto pedagógico que está montado precisamente en la página. De que este pacto pedagógico es así como FPD. Hemos dicho que teníamos 2 bitácoras. La primera la estaríamos entregando en la semana 4, pero también les dije con tiempo que la íbamos a entregar hasta marzo. El tema de esa bitácora es todo lo que hemos visto, lo que vamos esta semana y lo que veamos hasta el día lunes. No está abierto todavía el espacio para que la monten, así que no se preocupen ni se desgasten. Les avisaré cuando abra el espacio. Muy posiblemente a partir del jueves o viernes de la semana entrante les voy abriendo y tendrán plazo hasta el 7, que es domingo. Algunos que semana no les queda fácil, les queda más fácil el segundo domingo. Entonces esos espacios los vamos abriendo. Recuerden que los que quieran ir socializando en un ratito esta semana, socializan y revisamos hasta ahí lo que llevan. Y le vamos diciendo, esto va excelente, esto se puede mejorar. La idea es poder ir avanzando. Bien. Profe, Y cuéntame, un compañero está hablando en el aceptado. ¿está qué? ¿Hay un compañero que aquí? Te escucho, Sandrita. Bueno, sigo avanzando. Perdón, no sé qué le pasó a mi micrófono, que hay un compañero que está solicitando ingresar a la reunión, pero no ha podido, que no lo han aceptado. ¿Cómo se llama? Luis, El Felipe Sea. no sé, profe. En el WhatsApp solo aparece Luis. Y otro también que se llama Alejandro Tomás. Ella entró, pues en este momentico no veo ninguno en la sala. Pero podemos dar puntico mientras tanto. Listo. Ya ahora los invito otra vez a que vamos a abrir el documento. Cada uno tenga a la mano. Al mismo tiempo debemos tener ubicado una calculadora y una parte donde hacer cálculos. Hemos venido trabajando movimientos rectilíneos. De ellos habíamos tomado primero el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales, teniendo velocidad constante o uniforme y aceleración cero. Luego estudiamos movimientos uniformemente variados, en los cuales la velocidad va aumentando progresivamente, pero la aceleración es constante. En este caso especial, vimos que podía ser que la aceleración fuera positiva o negativa. Si es positiva, indica que la velocidad en magnitud va creciendo y tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Pero cuando aplicamos los frenos, podemos experimentar movimientos uniformemente retardados o desacelerados. Y luego hicimos un análisis de la subida y caída libre de los cuerpos, que simplemente cuando dejamos que un cuerpo se suelte a la acción libre y natural de la fuerza de la gravedad, que en ese caso produce una aceleración llamada aceleración de la gravedad. Decíamos también que este valor no era uniforme, que dependía si estábamos muy cerca al mar, muy arriba, de qué minerales había en el sector, etc. También les decía pues, que estamos muy arriba, entonces podemos estar en ingravidez, o sea, fuerza gravitacional cero, implica gravedad cero, que es un estado complejo porque estamos literalmente flotando, la comida pues no la vamos a digerir como queremos, no podemos ir al baño como queremos, porque simplemente no vamos a ver el chorro en forma parabólica. O sea, la gravedad hace falta. Un niño para nacer, por ejemplo, en condiciones de ingravidez, pues no sé, ni siquiera me imagino las circunstancias, porque la gravedad es esencial para que eso funcione. Recuerdo mucho el caso de compartir mucho con indígenas en la región de Panamá y el Darién, y las indígenas literalmente tenían sus bebés
paradas y había unos mecanismos y personas que lo recibían. Utilizaban exclusivamente la fuerza de la gravedad. No es usual esto pues en nuestra civilización donde existe, digamos, cesáreas, etc. Listo. Y comenzamos ahora un análisis de movimientos curvilíneos, de los cuales hay tres muy representativos. Uno, que comenzamos a estudiar hoy, que se denomina movimiento circular uniforme. El siguiente, pues, es un movimiento donde tiramos piedras al aire, un balón. Y este tipo de movimientos es lo que llamamos movimiento de proyectiles. Los proyectiles, pues, han sido muy trabajados desde siempre. Recuerde que el hombre aprendió, por ejemplo, a tirar flechas. Y cuando el hombre aprendió a tirar flechas, comenzó una etapa nueva en la civilización, un nuevo estilo de guerra. Ya la sensación del cuerpo a cuerpo ya no la dábamos. Ya la sensación del cuerpo a cuerpo fue quedando para la historia. La civilización entró en un nuevo campo. Aparecieron las catapultas, por ejemplo. El concepto de guerra cambió significativamente. Ya quedaría finalmente el sistema de los planetas. Los que han estado en la Luna mirando planetas, recuerda que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Y no solamente este Sol, existen más de 100.000 millones de soles similares al nuestro. O sea, estamos llenos de soles, estamos llenos de planetas, de exoplanetas. Hay muchos descubrimientos que se han dado. Entonces vamos a comenzar a analizar este tipo de movimiento. Como primer dato decimos que el movimiento circular uniforme se representa por el símbolo MCU, se llaman acrónimos, movimiento circular uniforme. Características. La primera, la trayectoria del movimiento es una circunferencia o un arco de ella. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una puerta. Si abrimos una puerta con movimiento circular uniforme, es obvio que la puerta, mientras no sea giratoria, pues tiene bisagras y solamente podrá abrir y cerrar. Pero ese pedazo está describiendo un arco que puede ser un movimiento circular uniforme. También hay puertas giratorias. En los aeropuertos, por ejemplo, es muy común este tipo de puertas. En ese movimiento, la partícula o el móvil describe o recorre arcos iguales en tiempos iguales. Esa es la primera condición fundamental. Voy a subrayarlo acá. Arcos iguales en tiempos iguales. Arcos iguales en tiempos iguales. Ese concepto es muy representativo y es importante. Decía también que es un caso muy social y hay muchos ejemplos a nuestro alrededor que han gustado mucho. Por ejemplo, las hojas de un ventilador, un disco musical, un CD, otros dicen un CD, el disco duro de tu computador, abrir o cerrar puertas comunes y corrientes, las ruedas de los vehículos, la famosa rueda Chicago, ejes de motores. Un ejemplo muy lindo es que era muy significativo. Casi todos los físicos del siglo XV, XVI, XVII eran relojeros. La piñonería del sistema estimulaba el trabajo. Recuerde el segundero, 60 vueltecitas para generar un minuto. El minutero, 60 vueltecitas para generar una hora. La hora va formando el día, etc. Recuerde que un día tiene 86.400 segundos y todo eso es cíclico. La Tierra rota sobre sí misma. No todos los planetas rotan sobre sí mismos. Por ejemplo, la Luna ya se murió. Desde que en la Luna, los que han ido a la Luna, si se van para cierta parte, siempre es de día. Se van para la parte de atrás, siempre es de noche. Por eso hablamos de la cara oculta de la Luna. ¿Qué le pasó a la Luna? En ese momento la Tierra, cuando la hicieron, estaba así paradita. En ese momento han pasado 4.500 millones de años y está inclinada ya 23 grados. Ahorita el 21 de marzo comenzamos la primavera. Ese día hay fiesta en la institución y van a haber refrigerios. Es un estado de los anillos, es un estado de rejuvenecimiento, la naturaleza está muy alegre, la música, bueno, eso es un fenómeno. Y ya muchas tribus, muchos indígenas conocían ese fenómeno. Hay relojes que así lo ameritan. Ellos estaban los mayas y los aztecas. En Inglaterra pues, estaban las famosas ruinas de Stonehenge, que precisamente es stone, rocas.
Y los relojes del Sol fueron muy significativos. Entonces siempre estamos hablando de posibilidades de planetas que vayan girando. Más o menos en 3.000 millones de años más es muy probable que la Tierra ya no esté y que ese curso de física no lo podamos dictar acá. Posiblemente lo dictaremos más allá de Alfa Centauro o más allá del mundo de Breminlandia en otras reencarnaciones. Detalles importantes de este movimiento. Hay varios. Primer detalle, la rapidez es uniforme. Ojo, pero la velocidad no. Recuerde que la velocidad es una cantidad vectorial, mientras que la rapidez es un escalar. Me explico, miremos la figurita que tenemos ahí. Tenemos un disco dando vueltas con MSU. Miren que si ponemos el velocímetro en la parte de arriba, marca 45 metros por segundo. Pero si la partícula se soltara, se iría derecho. Pero por inercia no se iría derecho. Si la partícula se va en el segundo movimiento, aquí donde estoy, se iría hacia abajo, pero la rapidez sería la misma, 45 metros por segundo. Si se va en diagonal, lo mismo, 45 metros por segundo, pero en dirección distinta. O sea que en el MCU, lo que permanece constante no es la velocidad, sino la magnitud de la velocidad. Por eso dice el sistema, recorre arcos iguales en tiempos iguales. En ninguna parte dice velocidades, no, dice rapidez. De que la velocidad es un vector y la magnitud de esa velocidad, que es lo que marca el velocímetro, otros dicen rapidómetro o espedómetro, es su magnitud. Entonces en la gráfica se ve perfectamente que todo el tiempo esa velocidad es tangente a la trayectoria, por eso se llama tangencial. Recuerde que la tangente es una recta que toca un sistema en un punto, lo acaricia en un solo punto, no en dos, sino en uno. Si lo toca en varios, es una secante. Un novio tímido hace eso, acaricia el sistema en un punto. Pero como la velocidad está cambiando permanentemente, entonces hay aceleración. Y en ese mundo la aceleración se llama centrípeta. La palabra centropeta es hacia el centro de la trayectoria. Es muy representativo esta fuerza porque existen las famosas centrifugadoras. Pues de uno de ustedes necesita un examen de sangre. Se va a un laboratorio, le sacan con una jeringa cierta cantidad de sangre y la someten a una centrifugadora. En esa máquina, con la aceleración que le producen, se separa el líquido del sólido. Entonces los médicos, los laboratoristas pueden analizar algunas condiciones de esa sangre. Las niñas que preparan los famosos plasmas en los spa de salud, le sacan sangre, la ponen con cierta aceleración y esa sangre te lo vuelven a inyectar en el rostro a través de pequeñas agujitas y es un sistema que se ha popularizado mucho, utilizando de nuevo la fuerza centrífuga. La palabra centrífuga realmente es un término pues, más creativo del hombre, pero no es. La palabra correcta es centrípeta, que es un término de aceleración dirigida hacia el centro de una trayectoria. Bien. En el movimiento singular uniforme se definen parámetros muy importantes para comprender su estudio. ¿Cuáles parámetros son? Tenemos, por ejemplo, la frecuencia, el período, la velocidad, la rapidez angular, la rapidez lineal y la aceleración centrípeta. Es lo que vamos a estudiar. Concepto primario, la palabra frecuencia. Todos en sus casas tienen energía eléctrica. Si ahorita por curiosidad miran el contador de su casa, allá dice 60 Hz, que quiere decir 60 Hz. Nuestro sistema eléctrico es tomado del modelo americano de la empresa Tesla precisamente. Tesla, que fue precisamente, no digamos el opositor, digamos pues el competidor de Edison, desde la empresa Westinghouse. Ellos crearon un estándar desde que Tesla se dedicó a la corriente alterna básicamente, 800 inventos. El cabezón Edison hizo 3.000 inventos, entonces que 2.400, de muchos campos, de la electrónica, de los sonidos. Bueno, y la palabra Hertz se hizo en honor a Henry Hertz, el de las ondas hertzianas, gran experimentador. Después apareció Marconi con las ondas hertzianas y, digamos así, hizo que el telegrama del alfabeto Morse desapareciera y todo fuera
a través de las ondas electromagnéticas. La unidad de frecuencia es revolución sobre segundo, o simplemente 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1. Formulita, la primera que está con amarillo allá abajito, n sobre 3, o sea, número de vueltas sobre tiempo. ¿Qué es un periodo? Es el tiempo que gasta una partícula en dar una vuelta. Por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra se demora 28 días para la vuelta. La Tierra sobre sí misma tiene una rotación de 24 horas, pero la Tierra alrededor del Sol gasta 365 días. Es el periodo, depende de muchas cosas. Dice que la palabra periodo también existe a nivel social. Es común el periodo en las niñas, en periodos, algunas de 28 días, otras de 30, o las japonesas de 42, que fue donde se descubrió el famoso método Ojino-Naus, que fue tan popular en mucho tiempo. Si miramos las fórmulas amarillas, miramos frecuencia, número de vueltas sobre tiempo. Periodo, T mayúscula, es tiempo sobre número de vueltas, o sea que son inversamente proporcionales. Por eso escribimos este símbolo. Periodo es el inverso de la frecuencia, o la frecuencia es el inverso del periodo. Estas dos formulitas son muy útiles y muy importantes. Por eso dice allá, inversamente proporcionales. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo muy sencillo. Si cogemos la cuchilla de una bañadora, sabemos que tiene mucha frecuencia, pero si tiene mucha frecuencia es porque gasta muy poquitico tiempo en dar una vuelta. Mientras que una rueda a Chicago se demora mucho para dar una vuelta, lo cual quiere decir que el periodo de la frecuencia es muy corta. ¿Y qué tal pues que la rueda a Chicago tuviera mucha frecuencia? Sería pues inmontable. El susto aparecería una máquina aterradora. A modo de ejemplo, dos pequeños ejercicios. Ya hacemos el primer descanso, los invito a que tengan la calculadora a la mano. Primero dice, ejemplo 1, una máquina para picar pasto está animada de movimiento circular uniforme. Y según el manual de funciones tiene 240 RPM. Ese término es muy social. RPM quiere decir revoluciones por minuto. Y un minuto son 60 segundos. Entonces, nuestro corresponsal en la región del Oro y en la Zabaleta quiere saber cuál es la frecuencia y el periodo del aparato. De la formulita directa, ¿qué es frecuencia? Que miren acá es número de vueltas, o sea, 240, sobre el tiempo que son 60 segundos. Sacamos la calculadora y miramos que esa operación nos da 4 revoluciones por segundo, que también puede escribir como 4 segundos a la menos 1. Particularmente me gusta más esta unidad que la anterior. Cuando damos velocidad, verán por qué. ¿Qué es el periodo? Sencillo, el inverso de la frecuencia. 1 sobre 4, lo cual nos da 0.25 segundos. O sea, en una máquina de esas da muchas vueltas, pero cada vuelta es de muy poquitico tiempo. Caso contrario, ocurrirá acá. Un disco musical pequeño, el famoso disco 45, cuando dice que es de 45, es de 78, quiere decir 45 revoluciones en un minuto. O sea, 45 vueltas sobre 60 segundos. 45 revoluciones, vueltas o ciclos. Ya no hay problema. Aquí juega pues mucho simplemente comprender el funcionamiento. 45 sobre 60 da 0.75. ¿Qué indica eso? Que en un tocadiscos sencillo, un disco de 45 revoluciones da 0.75 vueltas cada segundo. O sea, no alcanza a dar. ¿Qué periodo tiene? El inverso de la frecuencia, que sería 4 tercios. Si lo hace en calculadora, 4 tercios será 1.33 segundos. Entonces coge un disco de 45, le pones un papelito, observará que el papelito pasará cada 1.33 segundos por el mismo punto. Por eso se llama movimiento circular uniforme, movimientos periódicos. Igual la Tierra. Los que se mantienen fuera de la Tierra, se mantienen en la Luna, cada que la miren, van a ver ese gran detalle. La Tierra está girando sobre sí misma. La Luna ya no gira porque la Luna se murió. Mire que es un detalle muy importante. Cuando se acaba toda esa geodinámica interna, la Tierra, porque está viva, pues tiene elementos radioactivos, tiene magma, tiene volcanes, tiene fumarolas. Entonces, eso es una maravilla.
volcanes de lodo. En la Luna, usted no encuentra sino huecos, porque ni siquiera hay atmósfera. Usted llega a la Luna y tiene que caminar con mucho cuidado, porque el firmamento está cayendo rocas de 50 kilos, 10 kilos, 20 kilos, que no se incendian. Por eso en la Luna, si uno no está mirando hacia arriba, va a tener muchos problemas. La Tierra, ¿por qué no estamos mirando todo el tiempo? Porque la Tierra tiene atmósfera. Y algo que caiga a la Tierra a más de 100.000 kilómetros comienza a incendiarse, se va destruyendo, y aunque puede quedar un paso grande abajo, la mayoría de las veces no ocurre. Ya si el meteorito es muy grande, como ocurrió cuando desaparecieron los dinosaurios, hace 65 millones de años, entonces debe haber sido que cayó ese día, fue algo impresionantemente grande, que fue tan grande que literalmente los grandes reptiles desaparecieron con el impacto. O sea, yo no me imagino siquiera el choque. Eso había sido fulminante. Obviamente que debieron haber desaparecido muchas razas, debieron haberse desaparecido muchos hombres. Muy posiblemente deben haber algunos escritos sobre ese tipo de fenómenos. Pero la palabra, pues, digamos, cataclismo, como muchas no la conocida, no existe. Existen cambios lentos, por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol, hace muchos años, posiblemente da 100 días. Y por eso muchos personajes de la Biblia lograron vivir casi 1000 años, como el caso de Matusalén, que vivió 964 años. El mismo Adán, casi como 780 y punto. ¿Por qué? Porque la Tierra estaba así, llena de energía. Pero a medida que la Tierra va girando, se va torciendo, entonces nos vamos inclinando, para excepción de los equinoccios. Vamos en 305 días y un cuarto. Cuando vamos a tratar este curso dentro de 50.000 años, posiblemente ya diré, el periodo de la Tierra es 400 días. Si lo dedicamos a 20 años. Sí, cuéntame. Le hago una pregunta ahí donde estamos en las fórmulas, donde dice que T es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿cierto? El periodo. Eso, pues yo hago, por ejemplo, 1 sobre 4, sobre 0.75 elevado a la menos 1 y me das 3 cuartos. Esa es como la duda mía. Listo, ya te entendí. ¿En cuál estás haciendo? El de abajo, listo. Entonces, En esa. calculadora, es que en su calculadora, punto 75 y toque la tecla 1 sobre X. Sí. Una vez. Si la toca 2 veces, le da punto 75. Una sola vez y le da 4 tercios. O sea, 1.3. Sí, yo sé. ¿Sí lo vio? No, pero no es eso, sino que 1, pero es que ahí no dice que 1 dividido 4 tercios, ¿sí me entiende? ¿Cómo? No, 1 dividido. Dice que T es 1 sobre la frecuencia. Es 1 dividido 3 cuartos. Escríbalo, 1 dividido 3 cuartos, es que le da 4 tercios. Ya. Es 1 dividido 3 cuartos. Pues, me da otra cosa, pero no sé. No, esquiva. 1 dividido, ahora paréntesis, 3 cuartos. Hágate aquí que yo lo espero. 1 dividido, ahora paréntesis, 3 cuartos, cierra paréntesis. Sí. 4 tercios, sí, ya. Listo, muy bien, ahora sí. Esa es la Pues forma. sí, 4 tercios, yo no digo. Muy bien, 4 tercios. O tocar la tecla, punto 75, y tocamos la tecla 1 sobre X, o X a la menos 1, que nos da 4 tercios. Hacemos un receso de 4 minuticos y volvemos a estudiar velocidad angular y velocidad lineal. Entonces, un pequeño reposo y volvemos. Ya somos 32, eso me alegra mucho.